Bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo seminario de Asistencia Odontológica 2, donde vamos a desarrollar la unidad temática número 4, que va a constar de la historia clínica. La dividimos en dos partes para poder ir desglosando cada una de las partes que la constituyen, porque es un tema sumamente importante a tener en cuenta para la práctica odontológica. Antes de dar inicio a este seminario, vamos a determinar cuáles son los objetivos de esta unidad temática. Una de ellas va a ser identificar las partes que conforman la historia clínica y el otro objetivo es diferenciar los tipos de historia clínica. A través de esta unidad temática, los estudiantes conocerán las partes que constituyen los tipos de historia clínica, los registros, todo lo que hace referencia a la parte de simbología dental, es decir, vamos a estudiar en detalle lo que llamamos odontograma, asimismo el valor de la misma, ¿sí?, para mejorar la atención sanitaria del paciente, ya que teniendo la información sobre su estado actual, los antecedentes de este paciente, va a ser más fácil conseguir un diagnóstico y un tratamiento adecuado, como también no olvidarnos que esta historia clínica forma parte de un documento legal. Vamos a ir viendo el por qué también determinamos que es un documento legal. Bien, entonces vamos a definir lo que es la historia clínica. Seguramente que si ustedes toman diferentes textos odontológicos o médicos, van a encontrar diferentes definiciones de historia clínica. Pero creo que con esta definición que ahí ven en el Power, podemos darle una definición completa a lo que es este documento. Decimos que es un registro ordenado, secuencial y permanente de todos los fenómenos clínicos que se obtienen mediante el interrogatorio del paciente. Con este documento médico-legal se identifica al paciente y se pueden diagnosticar sus enfermedades con el fin de adaptar el tratamiento odontológico a sus condiciones de salud física y mental. Bien, entonces fíjense que recién lo que expresé es que a través de unas preguntas que vamos a hacer a este paciente podemos ir obteniendo datos del mismo para poder finalmente diagnosticar enfermedades, en este caso bucodentales, relacionándolo sí con todo lo que se respecta al paciente en sí, porque el paciente no es solamente una cavidad bucal, sino que es un todo, es un paciente integrado, y todos esos datos los debemos volcar en esta historia clínica. Otra definición de la historia clínica es definirla como un documento donde se recoge toda la información relativa al paciente, incluye datos derivados del interrogatorio, de esa exploración clínica y complementaria del tratamiento instaurado y del seguimiento realizado. Esa es otra de las formas en las cuales podemos también definirla. Y no nos olvidemos que es un documento médico-legal. ¿Por qué? Porque allí, en su confección, firma tanto el profesional actuante como el paciente. Y eso, ante cualquier circunstancia de tipo legal o forense, nos sirve también como registro del paciente que pasó por la consulta odontológica en esa clínica, hospital o consultorio.
Bueno, vamos a ir desglosando las características que tiene esa historia clínica. ¿Qué características tiene? Bueno, tiene que ser única, ¿sí? Tiene que estar integrada, es acumulativa y cronológica. Cada vez que el paciente que venga a la consulta y transcurre un cierto tiempo, debemos ir actualizándolas. También es importante que si el paciente tiene algún examen complementario, lo debamos incorporar también dentro de los protocolos de exámenes complementarios. Por ejemplo, si el paciente tiene un análisis de sangre o si el paciente tiene algún tipo de radiografía panorámica, que es un tipo de placa que utilizamos en la práctica odontológica, todo lo que conlleve a algún estudio que pueda complementar, como dice ahí la palabra, al diagnóstico de nuestro paciente. Y recién dijimos que era un documento legal y por lo tanto tiene un reconocimiento forense o para arbitrajes penales, que ya vamos a ir describiendo esto del documento legal, que de todas maneras ustedes durante la cursada de la tecnicatura, en el transcurso de estos años, van a tener digamos, este análisis con respecto a la parte legal de la práctica odontológica, en este caso de la historia clínica. Bien, continuamos con las características de esta historia clínica. Recién estuvimos diciendo, ¿sí?, que esta historia clínica decíamos que era única, integrada, acumulativa, cronológica. Bueno, vamos a ir viendo entonces en qué consiste, en que sea, en que estas características particulares de esta historia clínica vamos a ir detallándola. Entonces, dijimos que tiene que tener integralidad. ¿Qué estamos hablando con esto? Decimos que la historia clínica debe reunir la información de los aspectos tanto científicos, técnicos, administrativos, todos obviamente relativos a la atención de la salud, en las fases de la promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordando como todos en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, e ir interrelacionándolos con sus dimensiones personales, familiares, comunitarias. Por eso decimos que esta tiene que tener integralidad. Otra de las características es que tiene que tener secuencialidad. ¿A qué se hace referencia esto? Que los registros de la prestación de los servicios de salud deben consignarse en la secuencia cronológica en la que ocurrió esa atención. Es decir, que la historia clínica es un expediente de manera cronológica que va a acumular documentos relativos a la prestación de servicios de la salud que le brindamos a nuestro paciente. También tiene que tener disponibilidad. Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento que nosotros la necesitemos. Esa historia clínica, por eso debe ser clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Tiene que estar cada anotación con la fecha, la hora que se realizó dicha práctica, con el nombre completo y la firma del profesional actuante, ¿sí? Bien. ¿Por qué no puede estar con abreviaturas? Porque tienen que tener la posibilidad, todo aquel que necesita acceder a esa historia clínica debe tener la posibilidad de entenderla. Por eso es que no se deben colocar siglas o abreviaturas
para poder ser entendible por todo aquel que necesite recurrir a leerla. Tiene que tener una obligatoriedad del registro, es decir, que los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención de un paciente tienen la obligación de registrar sus observaciones, sus conceptos, decisiones y resultados de las acciones desarrolladas, pero siempre que intervenga uno o más profesionales del equipo de salud, debe estar firmada de modo tal que sepa que aquel que agregó alguna observación o algún registro que observó debe también constar la firma de ese profesional. Y también tiene que tener una numeración consecutiva de la historia clínica, es decir, que si la historia clínica tiene más de una hoja, debe estar numerada de forma tal que sea consecutiva, ¿sí? Para poder en su momento de archivarla, que es otro tema que vamos a ver más adelante, el archivo de la historia clínica, poder contar con todas las fojas que conste esta misma. Bueno, siguiendo un poco con este tema, vamos a ver ahora las funciones de la historia clínica. Para facilitar el trabajo de los profesionales de la salud que tengan que tratar a un paciente, conociendo primero de antemano y de forma inmediata toda la información relativa en cuanto a la salud de vamos a ver la función que tiene esta. Bueno, yo creo que la principal función de la historia clínica es la de ser asistencial, función asistencial. Vamos después viendo un poquito en qué consta cada uno de estos, ¿sí? También sirve como una función en lo que respecta a la docencia, ¿sí? También podemos decir que otra de las funciones es la que sirve para investigaciones ya sean clínicas o epidemiológicas, ¿sí? Y por qué no también que mejora la continuidad, digamos, de la calidad asistencial. Otra de las funciones es la evaluación, la planificación de la gestión sanitaria y administrativa. Y otra de las funciones es la utilización en casos legales, en aquellas situaciones jurídicas en la que se requiera la utilidad o tener a mano esa historia clínica para resolver casos legales. O sea, fíjense todas las funciones en la práctica digamos, médico-odontológica, que pueda ser funcional esa historia clínica. Se utiliza mucho de acuerdo a lo que se dedique cada profesional en lo que respecta a a todo lo que es la epidemiología y a los casos de investigaciones clínicas. Bien. ¿Cuáles son estos tipos de historia clínica? Podemos determinar que existen varias clases de historia clínica que van a agruparse según diversos criterios, ¿sí? Vamos nosotros a ver de estos criterios los principales. Podemos decir que según la situación en la que se recoge esta información de la historia clínica, encontramos tres grandes tipos de esta. Uno de los tipos es de emergencia, otra podemos agruparla de consulta y otro tipo de hospitalización. ¿En qué consiste la de emergencia? Bueno, tiene algunas particularidades, por ejemplo, para agilizar la atención vamos a obviar algunos datos que no sean necesarios al momento de esa emergencia.
Por otro lado, la situación del paciente en emergencia hace que a veces sea imposible extraer determinada información. Entonces se realiza este tipo de historia clínica frente a una urgencia. Otro tipo de historia clínica sería de consulta. Es el modelo más habitual, es decir, es la historia clínica que se realiza en el momento de la consulta odontológica. Y la de hospitalización sería la historia clínica que se realiza durante la estadía o el transcurso del paciente que esté hospitalizado, o sea que esté internado. Y otros tipos de historia clínica, según el formato, es decir, según su forma, podemos clasificarla en historia clínica tradicional y la historia clínica electrónica. Es importante en ambos casos contar con los dos tipos de formato. La historia clínica tradicional, que sería la manuscrita, la que almacenamos en papel, debe ser única, integrada y acumulativa por cada paciente. Esto lo dije al principio de las diapositivas, ¿sí? Única, integrada y acumulativa por cada paciente. Y la electrónica es aquella que es guardada a través de un soporte informático. Se estima conveniente que las historias clínicas se guarden en una red cerrada en la que solamente pueda acceder desde el centro de una institución médico-odontológica o de un consultorio, que únicamente se coloquen para ser accedidas por internet, las que deben ser transferidas, por ejemplo, a otras instituciones. Pero siempre deben, es conveniente, digamos, ser guardadas en una red cerrada para privacidad de nuestro paciente, ¿sí? No nos olvidemos que conlleva datos, ¿sí?, particulares de nuestro paciente. Ahora con la era digital cada vez se están haciendo la utilización de este tipo de historias clínicas en soporte informático. Y bueno, más adelante se está, en el transcurso de estos años, mejor dicho, se está tratando de unificar, que una historia clínica sea de unificada y que a través de un código o número de registro del paciente puedan acceder los profesionales a esa historia clínica a través de el soporte informático, que sea la posibilidad de tener a mano, ¿sí?, esa historia clínica de nuestro paciente. Bien, a ver, vamos a comenzar con una parte importantísima de lo que es la historia clínica. Nosotros, cuando tomamos en mano una historia clínica en blanco, vemos ciertas palabras que decimos, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que poner acá? ¿Qué va ahí? ¿No? Porque a veces nos resultan palabras que desconocemos. Entonces, bueno, vamos a ir a medida que desglosamos esta parte de la historia clínica, vamos a ir viendo en qué consiste estos datos que tenemos que volcar. Decimos que la historia clínica se basa en 4 partes principales. ¿Cuáles son esas 4 partes? Una es la anamnesis, que ahora vamos a ver qué es la anamnesis. Otra parte es la exploración, el diagnóstico y el plan de tratamiento. Bien, entonces, 4 partes: anamnesis, exploración, diagnóstico y plan de tratamiento. ¿Qué colocamos o qué datos recogemos en la anamnesis? Bueno, son todos los referentes a los datos importantes del paciente junto con el motivo de la visita. ¿Por qué vino nuestro paciente, ¿sí?, a visitar al profesional?
Entonces, ¿qué ponemos en la anamnesis? Bueno, dijimos que eran los datos más importantes del paciente, por lo tanto, va a ser los datos de filiación, es decir, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, el sexo, la fecha de nacimiento y la edad, ¿sí? Todo esto lo hacemos en la primera visita. Y luego también les dije que va el motivo de la consulta, es decir, el motivo principal por la cual el paciente acude a la consulta odontológica. Es de especial importancia anotar en la historia clínica el motivo por la que el paciente y sus familiares, en caso de que venga en compañía, acuden a la consulta del profesional, del odontólogo en este caso. No podemos dar por finalizado un tratamiento si no hemos corregido el problema que padece nuestro paciente, ¿sí? Es decir, que una vez que concluye, ¿sí?, la atención, el plan de tratamiento que ahora vamos a ir viendo, vamos a ahí a finalizar en caso el tratamiento cuando se le da de alta, sea que este plan es a corto plazo o a largo plazo, pues no es lo mismo la atención de un paciente que concurre para un arreglo de caries o un par de arreglos de caries y otro que sea por un tratamiento de ortodoncia. Estamos viendo que los tiempos, van a ver que los tiempos no son los mismos, entonces una vez que se finaliza el tratamiento, ahí ya queda consignado la finalización del mismo y se pasa a archivar. La historia clínica también en este apartado de la anamnesis se preguntan todos los aspectos médicos generales. Por ejemplo, se puede preguntar sobre enfermedades del sistema nervioso central, de enfermedades orales, cardíacas, genitourinaria. También podemos consignar enfermedades infectocontagiosas, las alergias, si tuvo alguna intervención quirúrgica, si consume algún tratamiento farmacológico, si tuvo algún tipo de traumatismo, algún golpe, si el paciente padece de hábitos tóxicos como el hecho de consumir alcohol, tabaco, algunas drogas, ¿sí? Todo eso también va consignado en este punto que se llama anamnesis. En la historia clínica odontológica vamos a anotar todos los datos relacionados con la cavidad oral, ¿sí? De acuerdo a los tipos de hábitos higiénicos, es decir, hábitos dietético-higiénicos, es decir, qué alimentos consume, los momentos que tiene de higiene, cuántas veces, quiere decir cuántas veces se cepilla las piezas dentarias, si tiene algún dolor orofacial o si le duele, por ejemplo, la articulación temporomandibular, si hay algún tipo de traumatismo dental o maxilar, todo esto hace, ¿sí?, a esta anamnesis. Bien, cuando nosotros realizamos la exploración del paciente, es decir, que ya comenzamos a ir observando las diferentes partes blandas y duras del paciente, es decir, vamos a ver la parte, digamos, extraoral, fuera de la boca y dentro de la boca. Entonces allí también es el momento de que podamos recoger todos los datos de interés que podemos aportar en la realización de la exploración extraoral o intraoral. En la exploración extraoral, fuera de la boca, se analizan o podemos observar en el paciente si tiene algún tipo de asimetría, es decir, si se respetan, digamos, las mediciones en cuanto a la distancia, por ejemplo, de la base de la nariz al mentón, ¿sí?
es un ejemplo la estética facial, si hay signos que nos hacen sospechar de alguna patología sistémica. Entonces todos estos registros, esto es importante ir agregándolos en este apartado de la exploración extraoral. Y cuando nos inmiscuimos en la exploración intraoral, vamos a revisar tanto las partes blandas como las partes duras. Cuando digo partes duras hago referencia obviamente a las piezas dentarias, y cuando hablamos de tejidos blandos o partes blandas hacemos referencia a todo lo que son las partes de la mucosa, la encía, y vamos a ir explorando cada uno de estos tejidos. Lo podemos hacer a través de instrumentales como la sonda de exploración, con el espejo, una sonda periodontal, ¿sí? Y en esta exploración se revisan las posibles patologías o alguna anomalía de las mucosas, la existencia o no de caries, alguna patología periodontal. Podemos observar la higiene del paciente. Todas estas observaciones, ¿sí?, son necesarias para poder ser documentadas en la historia clínica. Con respecto a las pruebas complementarias, son necesarias en la mayoría de los casos para poder determinar un diagnóstico definitivo, y mediante toda la recogida de datos a través de toda esta inspección intraoral y extraoral que recién estábamos hablando, podemos arribar a un diagnóstico. Bien, la existencia de todas estas, o sea, en esta parte de la historia clínica, que es, digamos, la parte de diagnóstico, es importante poder realizar en forma adecuada el diagnóstico para luego para poder determinar luego un plan de tratamiento, ya que si existe un diagnóstico erróneo, también el plan de tratamiento no va a ser exitoso, y podemos provocar una iatrogenia. Finalmente, cuando nosotros elaboramos, ¿sí?, una vez realizado ese diagnóstico y también con ayuda de estas pruebas complementarias, como dijimos anteriormente, por ejemplo una radiografía, podemos determinar ese diagnóstico, ¿sí? Confeccionamos lo que recién decíamos, el plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento debe estar hecho por escrito en la historia clínica, debe constar ese plan de tratamiento en la historia clínica. Además, todos los tratamientos que se le vayan realizando deben ser insertados en esta, de manera que quede en forma clara, para que no haya dudas sobre ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo realizamos una historia clínica. Recién vimos todo lo que hacía referencia a las partes de la historia clínica. Habíamos dicho la anamnesis, la exploración, el diagnóstico y el plan de tratamiento. Entonces ahora vamos a continuar viendo cómo realizamos una historia clínica. Bien, el primer paso entonces es la realización del interrogatorio o anamnesis, como recién les conté, donde se consignan los datos del paciente, ¿sí? Y también dijimos que se debe constar el motivo de la consulta, es decir, ¿qué le preguntamos ahí al paciente? ¿Qué lo trae por aquí, por ejemplo? ¿O qué le está molestando? ¿O por qué lo mandaron? Porque también lo pueden derivar al paciente. Entonces allí en ese punto consignamos con las palabras del paciente lo que va expresando el motivo de la consulta.
Otro punto a tener en cuenta al momento de realizar esta historia clínica es la colocación de los antecedentes familiares. Es importante saber qué antecedentes tiene el paciente respecto a su familia, ¿sí? Más allá de los aspectos de la salud general y bucal del mismo, también tenemos que saber, por ejemplo, sobre sus familiares, sus progenitores, es decir, si vive el padre o si vive la madre, en el caso si sus abuelos están vivos o están fallecidos, en caso si están enfermos o sanos, ¿sí? Si tiene hermanos, si estos están vivos o están fallecidos, y también si tienen algún antecedente de enfermedad o son sanos. También se consignan, ¿sí?, el tipo de algunas historias clínicas agregan también a datos raciales, es decir, el tipo de la tipología, la morfología facial, la estatura, si hay algún tipo de enfermedad genética como la anemia, ¿sí?, la hemofilia, la diabetes, que todo esto lo vamos a ir desarrollando, ¿sí?, con más detenimiento en el transcurso del seminario, ¿sí? Vamos a ir dando más detalles de estos datos que estamos viendo. Respecto a los antecedentes personales, bueno, vamos a ir ahí a preguntarle sobre su infancia, si cuando nació, si fue por cesárea, fue parto normal, si tuvo alguna enfermedad de pequeño, y si en el caso, si el paciente ya, respecto a si el paciente nos puede contestar según la edad que tenga, si ha ido al médico en los últimos años, ¿sí? No es lo mismo que el paciente hacer una historia clínica, si el paciente es menor de edad, seguramente que vaya acompañado con algún responsable que nos pueda brindar todos estos datos que estamos hablando. Y si el paciente es adulto, bueno, ahí se le pregunta si ha ido en el último año al médico, en el caso que nos conteste afirmativamente el por qué motivo hubo que concurrió al médico, si está bajo algún tipo de tratamiento, por qué causa, si ha estado hospitalizado, cuál fue el motivo. También podemos consignar si ha notado algún cambio de su salud, si sufrió una pérdida importante de peso en el último año, si alguna vez experimentó o sufrió algún problema cardíaco, presión arterial, diabetes, hepatitis, enfermedades venéreas, tuberculosis, algún problema renal, de tipo también respiratorio, artritis, enfermedades de la tiroides, también, ¿por qué no?, consignar si tuvo algún problema emocional, circulatorio, y también tenemos que preguntarle en cuanto a las alergias, si experimentó alguna reacción desfavorable, ya sea por un alimento a consecuencia del consumo de un alimento o de una sustancia o medicamento, ¿sí? Si se ha realizado alguna vez algún tipo de test de alergia, porque tenemos que consignarlo, ya que si lo debemos medicar al paciente, saber si no tuvo o experimentó alguna alergia a las penicilinas, a la citromicina, al ibuprofeno, algún tipo de analgésico como la aspirina, este ibuprofeno que recién les mencionaba, a la anestesia, a la odontológica, como por ejemplo a la lidocaína, o algunas sustancias como el yodo. Entonces es importante consignar cuál fue el medicamento, cuánto consumió de ese medicamento, desde cuándo padece, por qué,
si fue porque se automedicó o porque fue indicado por su médico de cabecera. También acá debemos colocar si el paciente tiene hábitos tóxicos, como el hecho de fumar, cuánto tabaco fuma, con qué frecuencia, ¿sí? Precisar qué tipo de tabaco, desde cuándo fuma, si dejó de fumar también debe constar, cuántos años fumó en el caso, o si nunca fumó también colocarlo. Lo mismo con el alcohol, ¿sí? Qué bebidas consume, la cantidad de bebidas, ¿sí? Con qué frecuencia. También es importante consignar si toma café, toma mate, si este consumo de estas bebidas las toma muy calientes, ¿sí? Cuánto consume en el día de estas infusiones, si toma algún tipo de droga, desde cuándo es adicto o si alguna vez probó algún tipo de drogas, algún medicamento adictivo, el consumo de anfetaminas, marihuana. Bien, y también es importante observar si el paciente tiene hábitos como, por ejemplo, el comerse las uñas, preguntarle si durante la noche respira con la boca abierta, y determinar, consignar cada uno de estos detalles. También hay que tener en cuenta la evolución de la enfermedad. Varios de los síntomas están relacionados en un estado de una enfermedad, ¿sí? Puede verse reflejado en la cavidad oral, como ya dijimos, y consignar esos síntomas que tuvo el paciente o que padece el paciente, si está en tratamiento, cuáles fueron ese tratamiento o si está actualmente en tratamiento, desde cuándo apareció, la fecha aproximada. Bueno, todo eso está relacionado dentro de lo que serían, todos estos datos, mejor dicho, están o deben figurar en estos antecedentes personales. Bueno, continuando, ¿sí?, con la historia clínica, acá vamos a ver los antecedentes de la enfermedad actual, ¿sí? Acá en este punto vemos qué, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Se provocó esta enfermedad, desde cuándo, qué tratamientos recibió, qué efectos ha tenido, ¿sí? Acá todo va consignado la enfermedad actual. Si ha tenido fiebre u otras manifestaciones, relacionándolo si le está ocurriendo algo, si cree que puede ser la causa de esa enfermedad, cómo se siente ahora, si ha notado algún tipo de cambio, si está mejor, si está igual o peor que antes, ¿sí? Todo eso también se coloca en los antecedentes de la enfermedad actual. Bien, pasamos a la exploración clínica o física. Acá ya vamos a ver que en este punto vamos a colocar la información directamente del paciente, donde nos vamos a valer a través de instrumentales manuales, ¿sí? Y vamos a apoyarnos a realizar una inspección, ¿sí? Nos valemos esa inspección a través de la vista, nos valemos del tacto, es decir, a la palpación, y en el caso del oído, haciendo auscultaciones. Esta exploración debe ser sistemática, planeada y ordenada. Empezamos a hacer una exploración extraoral, una exploración extraoral, es decir, vamos a observar la cabeza, el cráneo, ¿sí?, cómo
la posición, la forma, las proporciones, vemos la cara, ¿sí? Si es simétrica o asimétrica, el cuello, si vemos algún tipo de volumen anormal, su forma, ¿no? Las glándulas, los ganglios, palpamos toda la zona cervicofacial para poder diagnosticar si hay presencia de algún ganglio inflamado. Vamos también a hacer una observación de una exploración extraoral de la articulación temporomandibular, del ATM que nosotros llamamos, de las orejas, de la región también hioidea o tiroidea, para de luego pasar en detalle a la exploración intraoral. Y ahí en la exploración intraoral nos detenemos en los labios, ¿sí? Para ver todo el revestimiento cutáneo, la mucosa, el revestimiento interno de los labios, ¿sí? La mucosa, revestimiento mucoso interno, la mucosa yugal, toda la parte anterior, el tercio medio, el posterior, el paladar duro y blando, el istmo de las fauces, la lengua, ¿sí? Le hacemos sacar la lengua al paciente para ver la cara dorsal, los bordes laterales, la cara ventral, el piso de boca, también muy importante observarlo, las encías que tapizan todo lo que es en los rebordes alveolares y maxilares, para luego hacer el detalle de también de los dientes, ¿sí? De las piezas dentarias y de la oclusión, la forma en que ocluye o contactan esos maxilares. Entonces, no nos olvidemos que la exploración clínica, ¿sí? O física debe ser tanto extraoral como intraoral. Bien, no olvidarnos de consignar cada uno de estos puntos. Nos podemos valer, como ya dijimos, de exámenes complementarios, ¿sí? Para poder hacer un diagnóstico minucioso, consignar un diagnóstico, y nos valemos o nos ayudamos con estos exámenes complementarios, llámense, por ejemplo, la utilización de alguna radiografía periapical, oclusal, panorámica, una cefalometría, o también, ¿por qué no?, contar con una frontonasoplaca, una mentonasoplaca, una tomografía, ¿sí? Una resonancia magnética, ¿sí? Algo más específico. O, por ejemplo, si vemos que el paciente tiene algún tipo de afección a nivel óseo, también podemos una gammagrafía ósea, electromiogramas en casos necesarios, ecografías, y también, ¿por qué no?, en caso de sospechar algún tipo de lesión, realizar una biopsia, una citología, acompañar de un análisis de sangre, un examen microbiológico. Todos este tipo de exámenes complementarios nos ayudan a dar por, digamos, a poder diagnosticar a este paciente, ¿sí? Bien, ya una vez ayudándonos con estos diagnósticos con el diagnóstico complementario en caso de ser necesario, procedemos a hacer este diagnóstico definitivo, ¿sí? Este diagnóstico lo vamos a hacer a través de un diagnóstico clínico, podemos hacer un diagnóstico diferencial en caso de que sea necesario, y el diagnóstico de certeza. Todo esto hace referencia a que en el diagnóstico vamos a identificar, ¿sí?, la enfermedad mediante el análisis y la síntesis. ¿A partir de qué? De los signos, de los síntomas, de los hallazgos de la utilización, como recién decía, de los elementos de diagnóstico complementario. Y allí viene la pregunta o el interrogante de nuestro paciente: ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? Es lo que nos pueden preguntar: ¿qué es lo que tengo, doctor? Entonces allí poder determinar a través de
de todos estos datos que nos fue aportados por el paciente en la historia clínica, llegar a un diagnóstico. Luego de haber arribado a un diagnóstico, ¿sí?, vamos a realizar lo que se llama el pronóstico. El pronóstico es predecir el curso de la enfermedad. Y ese pronóstico se puede expresar en forma cualitativa, ¿sí?, ya sea, por ejemplo, que el pronóstico sea bueno o que sea un pronóstico malo o moderado, grave. El término pronóstico reservado es un pronóstico incierto o desconocido, ¿sí? Y otra de las formas de expresar un diagnóstico es en forma cuantitativa, es decir, a través de la utilización de porcentajes, de tasas de supervivencia o mortalidad, ¿sí? Es otra forma de poder expresar un pronóstico. Bien, y cuando decimos, determinamos un plan de tratamiento, decimos que el plan de tratamiento es el conjunto de acciones a realizar por el profesional, organizadas y sistematizadas, donde el paciente también forma parte de ese plan, ¿sí? Ahí ya se determina cuáles son esas acciones o esos pasos que se van a realizar para poder determinar junto a nuestro paciente el mejor plan para restituir su función, ya sea estética, masticatoria, lo que requiera de tratamiento nuestro paciente. Bueno, otro punto entonces a tener en cuenta en esta parte de la historia clínica va a ser el consentimiento informado. Dijimos que es un documento médico legal mediante el cual el profesional de la salud va a dar a conocer en términos sencillos, claros, el diagnóstico del paciente, los detalles del tratamiento que se va a realizar y los posibles o eventuales consecuencias que puedan originarse cuando el paciente no siga las instrucciones dadas. Este documento legal se crea por la necesidad de tener por escrito, ¿sí?, en donde tanto el profesional como el paciente van a acordar la convivencia de realizar un tratamiento determinado. Por eso es que se crea este documento. Y va a formar parte de la historia clínica, como ya dijimos, de carácter legal, para garantizar una buena relación profesional-paciente en bien de la profesión odontológica. Esto lo vamos a ver con detalle, con detenimiento, cómo se completa, ¿sí? Y que debe estar la firma de nuestro paciente y del profesional actuante. Bueno, damos por finalizada entonces esta primer parte de la unidad temática número 4 de historia clínica.